Bienvenidos chicos a la clase de hoy. Estaremos comenzando una nueva unidad en esta ocasión, dando inicio a la unidad número 3, generalidades de los sólidos, líquidos y los gases. En el tema de hoy estaremos analizando las propiedades de la materia según su estado de agregación. Y dentro de los contenidos a desarrollar estaremos analizando algo que tiene que ver con la cristalografía y la clasificación de los cristales de acuerdo con las fuerzas que los mantienen unidos. Para darnos una idea de qué estamos hablando acerca de los estados de agregación de la materia. ¿Qué cosas son los estados de agregación de la materia? Los estados de agregación de la materia nos dicen cómo se relacionan los átomos de una sustancia o las moléculas de un compuesto entre sí. A partir del estado de agregación de una sustancia podemos deducir algunos aspectos como el nivel de energía que tiene. Al mismo tiempo podemos dilucidar su composición química y otras propiedades. Muchos compuestos químicos tienen la característica de que a medida que aumentan algunos factores como la presión o la temperatura, su estado de agregación puede cambiar. Para todos hay un punto que se llama punto crítico, y es el punto en donde la sustancia, los valores entre los estados sólido, líquido y gaseosos pueden variar. Hay algunos otros estados de agregación de la materia muy complejos, como los supersólidos o los superfluidos, que tienen que ver con propiedades conductivas y de agregación, específicamente con el grado de energía que posee el sistema. Y cuando hablamos del sistema, es de las moléculas que componen a esta sustancia. Para la mayoría de las sustancias también hay un punto en el que se puede alcanzar un valor estable entre su estado líquido, su estado sólido y su estado gaseoso. A ese punto, por ejemplo, en el caso del agua, se le conoce como el punto triple. Características de los estados de agregación. Hablando específicamente de los tres más comunes, que son el sólido, el líquido y el gas, tenemos que en lo que tiene que ver con el arreglo y el orden de la estructura molecular, de las uniones intermoleculares o interatómicas de la molécula, de la sustancia. En el caso de los sólidos, su arreglo es bastante ordenado y es de largo alcance, es decir que lo que se llama red cristalina puede repetirse a lo largo de toda la muestra de la materia. En el caso de los líquidos, el orden es corto, es decir que la unión intermolecular puede alcanzar a unas cuantas pares de moléculas o a sola una molécula, como es el caso de los gases. No hay básicamente una estructura, es decir que no hay fuerza de unión entre las moléculas de un gas. Estos se hallan dispersos de manera que no tienen una forma definida. Cuando tenemos un recipiente, por ejemplo un sólido, ese sólido conserva su forma independientemente del recipiente que lo contenga. A diferencia del agua, que ésta adoptará la forma del recipiente que lo contenga, los líquidos. Y pasa lo mismo con los gases. Sin embargo, los líquidos tienen una característica que los distingue de los gases, y es que tienen un volumen definido. En el caso de los gases, no tienen un volumen definido. Cuando están contenidos dentro de un recipiente, obviamente tendrán el volumen de ese recipiente. Si cambiamos el recipiente, el gas va a ocupar el volumen que ahora tenga el nuevo recipiente. Y lo mismo ocurrirá si aumentamos el volumen del recipiente. El volumen del gas también aumentará. En el caso de la energía media del sistema, también podemos adquirir información a partir del estado de la materia. En el caso de los sólidos, la energía potencial es mayor que la energía cinética. Porque dentro del arreglo cristalino las moléculas están tan estrechamente unidas que prácticamente no se mueven. Todas las moléculas tienen dos tipos de movimiento, un movimiento de traslación y un movimiento, bueno, varios tipos de movimiento, un movimiento de traslación, de rotación, de torsión y de vibración. En el caso de estos movimientos son de tipo cinético, tienen energía cinética. Dentro de una red cristalina, obviamente, los átomos no tienen movimientos de traslación. Pueden tener movimientos de rotación sobre su propio eje y otros tipos de movimientos como energía vibratoria.
pero su energía es comparativamente menos menor en escala que la energía potencial del sistema. En el caso de los líquidos, la energía potencial tiene un valor semejante al de la energía cinética. Y por último, en el caso de los gases, la energía potencial es menor que la energía cinética del sistema, porque dentro de los gases, las moléculas están en constante movimiento, lo que le proporciona una gran cantidad de energía cinética. En el caso de los sólidos hay que hacer una aclaración, aunque para la mayoría de los sólidos el orden es de alcance largo, hay otros en el que el orden de arreglo de sus moléculas unidas es corto. Y a estos se les conoce como sólidos amorfos, porque su red cristalina está fragmentada o dividida en porciones, en las que se empaquetan más, no hay una continuidad clara en su arreglo. Vamos a ver un poco más con claridad cómo es esto en los siguientes ejemplos. Hablando siempre de la diferencia entre la cantidad de energía presente. Hablando del número de colisiones que puede haber entre las moléculas y de la resistencia que hay entre las moléculas dentro de una sustancia dependiendo de su estado de agregación, podemos ver esto. En el caso de los sólidos, los ángulos entre las moléculas son estrechos, hay muy poca intensidad en la carga energética que tienen las moléculas, a diferencia del vidrio. El vidrio es un sólido amorfo y se puede decir que sus moléculas tienen cierto grado de vibración o de movimiento. Y en el caso de los sistemas más energéticos, en este caso estamos hablando de los gases y de los líquidos. La estructura microscópica y el orden microscópico de la sustancia. En el caso de los sólidos cristalinos que tienen un arreglo de orden alto, podemos representar la probabilidad de encontrar partículas de esta manera. A una distancia dada, la probabilidad de que yo encuentre una molécula en un sólido cristalino es bastante elevada, pero la probabilidad de encontrar a otra molécula en una distancia dada varía en el caso de los líquidos o de los sólidos. Esto también es importante porque puede servirnos como para darnos información acerca de las probabilidades de que ocurra una reacción química. En química general ustedes vieron esto, ¿verdad? De que para que una reacción química suceda necesita estar en distancia de reacción. Y eso es algo que se llama teoría de colisiones, es decir, que los átomos tienen que estar en una distancia formadora de enlace o en una distancia suficiente para la ruptura de enlaces. Ahora bien, hablando acerca de cómo podemos clasificar los sólidos, vamos a comenzar hablando acerca de este tipo de sistemas porque es el tipo de sistema con menor energía. En la próxima clase hablaremos de otros tipos de sólidos, de los líquidos, y comenzaremos a analizar los gases, que serán el sistema en el que nos estaremos centrando en las siguientes unidades, porque reflejan a nivel macro el comportamiento de las moléculas a nivel atómico. Entonces, la clasificación de los sólidos puede ser de acuerdo a su estructura, y en este caso tenemos sólidos cristalinos que tienen un arreglo de orden largo, o sólidos amorfos en los que su arreglo es de orden corto o casi inexistente. Podemos clasificarlos también de acuerdo al tipo de enlace entre las moléculas o entre los átomos. Y estos pueden ser sólidos metálicos, iónicos, covalentes o moleculares. Y vamos a ir analizando cada uno de ellos. Tomemos por ejemplo el caso del óxido de silicio. Esta molécula puede estar en dos estados, en dos formas, siendo un sólido. Por ejemplo, cuando presenta una red de orden largo, como en el caso del cuarzo, se comporta como un sólido cristalino.
Pero en el caso del sílice, los arreglos de las moléculas del óxido de silicio no muestran un arreglo de orden largo. Como ustedes pueden ver, no hay una sucesión que se prolonga a lo largo de toda la estructura, sino que hay entrecortamiento entre las unidades de los cristales del sílice. Y este es el arreglo que tienen prácticamente todos los vidrios. De hecho, el término vidrio es el término que se aplica a cualquier sustancia que se encuentre en este estado. En un estado de sólido amorfo. Los sólidos amorfos se puede decir hasta cierto grado que tienen cierta fluidez. Sin embargo, no es como muchos creen, ¿verdad? Que dicen que el vidrio es un líquido. No son líquidos, son sólidos amorfos. Pueden fluir hasta cierto grado, pero para que un vidrio comience, escurra, como hace el agua, tardaría más tiempo que lo que le queda de vida a este universo. Así es que básicamente podemos decir que no se están moviendo. Entonces, un cristal, ¿qué es? Es una disposición tridimensional altamente ordenada de átomos o moléculas en los que existen un orden de largo alcance. Así, un cristal es una red periódica que se obtiene por repetición en las tres direcciones del espacio de una determinada estructura, es decir, en los tres ejes, el eje X, Y y el Z. Así está esta unidad fundamental, que es la estructura que se repite a lo largo de la red de orden largo. A esta estructura se repite en los tres ejes, X, Y y Z. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo crecen los cristales y cómo van aumentando en tamaño. Primero hay que establecer que a la estructura fundamental que representa un cristal se le llama celda de unidad o celda de unidad. Estas son la base para crear la llamada red cristalina. La red cristalina no es otra cosa que una sucesión interminable o una sucesión repetitiva de celdas de unidad. Así podemos representar una molécula de esta forma, pero obviamente una X cantidad de una sustancia no está compuesta únicamente por un cristal, sino que está formada por miles de millones de cristales, unidos en la llamada red cristalina. Y ese cristal puede ser ya sea una molécula o un átomo. Hay 14 distintos tipos de arreglos en los cuales se pueden ordenar los cristales. A estas se les llaman redes de Bravais. Y cada una de estas representan el tipo de cristal que forma un elemento. De hecho, muchas tablas periódicas, ustedes van a ver que en la parte posterior tienen junto al símbolo del elemento un dibujo. Y esto nos dice el tipo de cristal que suelen formar, por ejemplo, el cloro, el carbono o esos elementos cuando se encuentran en estado sólido. Hay algunos que podemos dividirlos básicamente en 7 grupos. Estas 14 redes. Tenemos aquellos que son cúbicos, cuya estructura es básicamente cuadrada, y estos pueden ser cúbicos centrados en las caras, como en las que en el centro en el cuerpo, perdón, este es cúbico centrado en el cuerpo, que en el centro de este cristal hay un átomo. Y está el cúbico centrado en las caras, en el que en cada cara del cristal hay una molécula, alrededor de las cuales están unidas otras moléculas. También tenemos las tetragonales, tenemos las ortorrómbicas, las trigonales o hexagonales o planares. Luego tenemos las monoclínicas, las triclínicas y las trigonales. Dentro de las trigonales, hexagonales planas, ahí tenemos el diamante. Dentro de las ortorrómbicas, ahí tenemos, por ejemplo, el cloruro, tenemos magnesio, tenemos fósforo, algunos de estos elementos suelen generar cristales de este tipo. Y ya decíamos, estos pueden ya ser centrados en el cuerpo o centrados en la cara.
Esto se va a entender un poco mejor cuando veamos una molécula tridimensional. Entonces, ¿cómo puede uno saber qué forma tiene una estructura cristalina de una sustancia? Bueno, esto se puede hacer por medio de un experimento sencillo en el que se hacen pasar rayos X a través de una muestra de sustancia y estos rayos X son refractados en cierto ángulo. Este ángulo puede servirnos a nosotros para deducir la forma que tiene esta sustancia. Así, de este experimento necesitamos recoger algunos datos, como por ejemplo, el valor del ángulo θ, el valor del ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, que está denominado d por seno de θ, y a partir de esto interpretamos la condición de interferencia constructiva, que se calcula a partir de esta ecuación en la que multiplicamos 2 por d por el seno de θ y eso va a ser igual a n por j. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí tenemos θ, que es el ángulo de difracción, n es un número entero x que corresponde a un valor dado de nivel energético, y iota es la longitud de onda de rayos X. Cuando hacemos este cálculo, encontramos valores que nos dicen la facetación. ¿Qué es la facetación? Cuando pensamos en una estructura tridimensional, esta tiene lados. Por ejemplo, pensamos en un cubo, que es una figura geométrica de 6 caras, cada cara siendo del mismo tamaño. Entonces, un cubo, al hacer pasar luz por el cubo, va a tener un ángulo preciso. A diferencia si es una sustancia ortorrómbica, o trigonal, o rómbica. El ángulo va a variar. Y eso nos va a decir si son cúbicos, si son hexagonales, si son trigonales, etc. Entonces el experimento es sencillo, ¿verdad? Tenemos un haz que emite rayos X, que se hacen pasar a través de la muestra, y al incidir los rayos X en la muestra, obviamente van a sufrir una desviación en su trayectoria, generando el ángulo de difracción θ, que es el valor que podemos obtener. Y luego, ese ángulo es calculado en dependencia por donde el detector ha percibido la incidencia del rayo X. Así es básicamente cómo funcionan los espectrómetros de masa negativa o los espectrómetros de masa. En estos se miden las longitudes de onda y los ángulos que nos permiten a nosotros calcular los valores de los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos los ángulos y los valores que nos indican a nosotros los elementos. Y en esa muestra en particular del ejemplo tenemos cobre y tenemos potasio. ¿Cómo crece un cristal? Entonces, para que se genere un cristal, el crecimiento va en capas de 2 dimensiones. Entonces, aquí necesitamos comenzar a pensar un poquito en 3 dimensiones y en 2 dimensiones. Podemos ver el arreglo de una sustancia y pensamos en una molécula. Supongamos que esta molécula se va a unir a sí misma. Entonces, se unen 3 átomos a sí mismos. Y esa constituye una estructura fundamental. Y aquí es importante que recordemos, cuando se unen estos 3 átomos, queda un espacio entre estos 3 átomos. Al ser la primera capa o la capa A, este espacio recibe el nombre de orificio A. Luego se generan millones de estructuras semejantes a estas que comienzan a unirse una a la otra. En repeticiones progresivas, pero no tridimensionales, sino planas. ¿Cómo es eso? Hagamos de cuenta que tenemos una gran cantidad de canicas, de chibolas, y las colocamos sobre la mesa y las unimos, sin que se monte una sobre la otra. Entonces, a esa serie de canicas que tenemos, que tienen una canica de espesor, pero varias canicas de largo y de alto, es a lo que se llama capa A. Y tenemos los orificios A. ¿Por qué son importantes estos? Porque luego va a comenzar a crecer el cristal en 3 dimensiones. Entonces, para hacer un empaquetamiento compacto en 3 dimensiones,
ahora lo que vamos a hacer es tomar varias capas A y apilarlas una encima de la otra. Así las esferas que están en la segunda capa van a formar la capa B y se van a colocar encima de la capa A. ¿Dónde lo harán? Recordemos que cada esfera, en este caso cada canica o chibola, representa a un átomo o a una molécula en dependencia del tipo de sólido que tengamos. Si es un sólido covalente, van a ser átomos. Si son sólidos moleculares, cada esfera va a representar a una molécula. Entonces decíamos que el espacio que hay entre estos tres átomos o moléculas se llama orificio A. Sobre el orificio A se va a colocar la primera átomo o molécula de la siguiente capa. Y así van a acomodarse 3 en cada orificio A, como se ve aquí en la imagen. Y así crece la capa B. Y ahí tenemos, ahora en la capa B, también van a quedar espacios entre cada estructura fundamental que reciben el nombre de hueco B. Y este patrón se repite millones de veces hasta generar cristales. ¿Dónde encontramos esos cristales? Por ejemplo, si ustedes tienen azúcar y ustedes agarran un granito de azúcar, ese es un cristal. ¿Un cristal de qué? Un cristal de sacarosa. Ese cristal está conformado por millones y millones de moléculas de sacarosa que están unidas una a la otra en un patrón definido siguiendo una estructura de red cristalina, generando ese sólido. Y así, en este caso, cada esfera representaría a una molécula de sacarosa. Sin embargo, también puede haber otra opción. Si, por ejemplo, la capa B se sitúa sobre los huecos A de la capa primera y luego otra capa se monta sobre los orificios B de la capa B y luego se monta otra capa sobre los orificios A de la tercera capa, entonces estamos teniendo un crecimiento AB, AB, AB. Pero puede ser de que en la tercera capa no se sitúe sobre el hueco B, como debería hacerlo, sino que se sitúe sobre otro hueco, es decir, se corra ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, o hacia arriba o hacia abajo. A ese se denomina hueco B. Y es en ese espacio donde se puede situar otra molécula. Este espacio, el hueco C, no está formado por moléculas de la misma capa, sino que el hueco C se forma por el espacio que hay entre una molécula de la capa A y moléculas de la capa B. Dentro de ese espacio es donde se sitúan las otras estructuras, y este tipo de cristales se genera un apilamiento cúbico centrado en las caras. Y a este se llama apilamiento ABC-ABC. Entonces tenemos otro tipo de empaquetamiento. Tenemos el empaquetamiento hexagonal compacto o HCP. Tiene un número de coordinación de 12 y en este tenemos ejemplos, el magnesio y el zinc generan cristales que siguen este patrón de crecimiento. Este patrón de crecimiento es AB-AB. En el caso de los cristales cúbicos centrados en las caras, también tienen un número de coordinación de 12. Tenemos ejemplos como el aluminio, el cobre, la plata y el oro. Y estos generan cristales cúbicos centrados en la cara o FCC, que tienen un patrón de crecimiento ABC. Así que existen dos posibilidades para el crecimiento. Tenemos un cúbico simple, como el fósforo, genera cristales de este tipo, o tenemos cúbicos centrados en el cuerpo. Y ahí tenemos el litio, el sodio y el bario. Esto es para crecimientos tipo AB. Ahora, si los únicos que son compactos y dejan menor porcentaje de huecos en la estructura, estos tienen crecimiento ABC y forman patrones de crecimiento cúbico centrado en las caras o compacto.
Y ahí tenemos también a los hexagonales, que van a generar cristales de este tipo. En el particular de este caso tenemos, por ejemplo, los cristales iónicos, que vamos a ver más adelante. Ahora bien, estamos hablando del número de coordinación. ¿Qué cosa es el número de coordinación? Tenemos una molécula que tiene 3 capas, ¿verdad? Siguiendo el crecimiento ABC. Entonces, si la separamos, vamos a ver que en la primera capa tenemos, en una capa A tenemos 3 moléculas, a las que se pueden unir llenando los huecos A, se unen 7 moléculas o átomos en la capa B. En la siguiente capa A únicamente pueden haber otros 3. Entonces, ¿cuántos átomos tenemos aquí? Hay un total de 12. Tenemos otro ejemplo. Tenemos un cristal con crecimiento ABC. Y este está siguiendo otro patrón de crecimiento, pero en la capa C tenemos 3 carbonos, 3 átomos o moléculas. En la capa B tenemos 7, perdón, y en la capa siguiente tenemos otras 3, los que nos da un total de 12. Así que el número de coordinación se refiere a que cada átomo de la red cristalina tiene un máximo de 12 átomos que le rodean. Si tomamos, por ejemplo, ahí tenemos como referencia a este atomito del centro, ¿verdad? Este atomito tiene a su alrededor 12 átomos o moléculas rodeando. Y eso es lo que se llama número de coordinación. Por otro lado, tenemos una estructura que es cúbico simple, y este tiene un número de coordinación de 6. En el caso del cúbico centrado en el cuerpo, tiene un número de coordinación de 8. Comencemos a hablar ahora por los tipos de enlace. Los cristales iónicos, su red cristalina depende de la relación de los radios atómicos. Y esta es una regla. El catión es el que va a ser rodeado por los aniones. Es decir, que en el centro del cristal vamos a encontrar siempre al catión. ¿Qué cosa es el catión? Es el elemento electropositivo. Y el anión, el elemento electronegativo. Siempre va a estar rodeando al elemento electropositivo. Así que entre mayor sea el radio del elemento electropositivo, mayor será el número de átomos electronegativos que pueden rodear. Aquí el número de coordinación va a ser igual al número de átomos o iones que rodean a cortas distancias a uno dado. Es decir, que podemos seleccionar un átomo de magnesio y su número de coordinación va a ser el número de átomos o iones que lo rodean, pero a una determinada distancia específica. ¿Y qué tenemos que calcular en ese momento? La distancia. ¿Cómo calculamos esa distancia? Sacamos la relación entre los radios. Y dividimos el radio del elemento positivo entre el radio del elemento negativo, y eso nos va a dar la relación que se relaciona con el número de coordinación. Y estos son valores dados. Así que para un elemento cuya relación de radio está entre 0.4 y 0.7, su número de coordinación es 6. Aquellos elementos que tienen una relación de radio mayor a 0.7 tienen un número de coordinación de 8. Y elementos que tienen una relación de radios entre 0.1 y 0.2 tienen un número de coordinación de 3. Esto obviamente porque el radio es menor en este caso. Y como ya decía, entre más grande el radio, mayor el número de elementos que va a rodear a ese elemento. Con lo que cuando tenemos este valor tan pequeño, ese elemento únicamente va a estar rodeado por 3 átomos o moléculas en su cercanía. A diferencia de aquellos que tienen un radio más grande, van a tener alrededor de ellos 8 moléculas. Veamos el caso del cloruro de sodio, que es un ion.
Tiene una relación de radio de 0.66. Tiene un empaquetamiento compacto, cúbico centrado en las caras. Y aquí vemos la red cristalina donde únicamente hay iones de cloro. Los aniones, que son los iones de cloro, tienen espacios entre sí. Se ve que entre este átomo y este átomo está este espacio. Entre este átomo y este átomo está este espacito de aquí. A eso se llama hueco octaédrico o hueco O. Como en los otros, ¿verdad? Teníamos los huecos A, B y C. En estos casos, en los cristales iónicos, tenemos los huecos O. Tiene un número de coordinación 6 a 6. Ya decíamos, eso quiere decir que van a haber 6 elementos rodeando a cada uno. ¿Y qué hacemos? Llenamos los huecos O con los iones positivos, en este caso, los iones de sodio. Así que en esta molécula hay 4 huecos O por celda, unidad, lo que deja una relación estequiométrica de 1 a 1. Es decir, que si en la molécula hay 6 átomos de cloro, tendrán que haber 6 átomos de sodio. Tenemos otro ejemplo. Tenemos la estructura del cloruro de cesio. Tiene una relación de radio próxima a 1, tiene un valor de coordinación, número de coordinación de 8.8, y su estequiometría también es 1 a 1. Ahora hablemos de los cristales moleculares. Un cristal molecular, su unidad fundamental no es un átomo ni un elemento, sino una molécula. Al igual que en los cristales iónicos, cuya unidad fundamental es una molécula, es decir, una sal de cloruro de sodio. Entonces, cada punto de la red cristalina está ocupada por una molécula. La estructura cristalina viene determinada por la forma de la molécula y las fuerzas intermoleculares que están actuando sobre ella. Por ejemplo, cuando tenemos un gas noble en estado sólido, en este caso pueden llegar a tener una estructura cristalina molecular. Ejemplos de moléculas que generan esto. Tenemos el yodo, el fósforo 4, el azufre 8, que son cúbicos centrados en la cara. Las fuerzas de atracción también juegan un papel importante. La estructura va a depender de la forma y el tamaño de las moléculas, del tipo de enlace, del tipo de fuerza intermolecular. Ejemplo, la estructura cristalina de la calcitita o calcita. ¿De qué va a depender su estructura? En este caso, está determinada por el tamaño de sus moléculas y las fuerzas de atracción. Como la calcita es este tricarbonato de calcio o carbonato de calcio, es una red cristalina sólida, soluble en agua, que le da su aspecto característico. Esto hace que la molécula presente un alargamiento debido a que sus átomos son atraídos de manera dispareja por la diferencia de cargas de atracción entre el calcio, el carbono y el oxígeno. Eso es lo que hace que se distorsionen las distancias de enlace entre esto. Obviamente esto va a afectar la forma que tiene la molécula o el cristal. Entonces, chicos, esta sería la clase de esta semana. Yo les invito a que analicen los temas que he dejado y la próxima semana seguiremos analizando más información acerca de los sólidos, líquidos y gases, para luego pasar a la siguiente unidad.